En este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes crear tu propia criptomoneda totalmente funcional, una criptomoneda que luego podrías publicar en el mercado para que la gente la pueda comprar o la pueda vender. Vamos a poder crear esta criptomoneda sin nada de programación y además vamos a poder añadirle muchísimos ajustes, como que se puedan quemar tokens, que se puedan crear, añadir blacklist, añadir tasas de impuestos por transacciones, por compra o por venta. Vamos a poder añadirle un logo, nuestras redes sociales, un mensaje social para la gente que lo quiera luego leer cuando se ponga a examinar la criptomoneda, ponerle tu propio nombre, el símbolo, el número de tokens y otros muchos ajustes que obviamente ahora los vamos a ver, y todo esto sin absolutamente nada de programación. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como te acabo de comentar, vamos a crear nuestra criptomoneda de forma que no vamos a necesitar saber nada de programación. Vamos a poder añadirle muchísimos ajustes, como cosas de quemar criptomonedas, poder crearlas, crear una tasa de impuestos automática, ya bien sea para añadirlos a la liquidez, para quemarlos o para que incluso vayan a tu propia billetera como tasa de impuestos. Además, lo vamos a poder hacer en un gran número de redes, sobre todo las importantes que son Sol, Ethereum y BNB, una de las redes que más se usan hoy en día. Y lo dicho, luego esta moneda será totalmente funcional para que la podamos publicar al mercado, añadirle liquidez, que la gente pueda comprarla y venderla y automáticamente se hagan los ajustes que nosotros hicimos al momento de crear esta criptomoneda. Pero antes de pasar al PC y enseñaros a cómo hacer todo esto, quiero recordaros de que actualmente estamos compitiendo en una competición, torneo más o menos en el canal, en la cual por solamente participar vosotros vais a poder estar consiguiendo criptomonedas totalmente gratis, sin inversión, y si conseguimos el canal en el que más gente se registra, estaremos ganando premios que obviamente todo lo que ganemos lo vamos a sortear aquí en el canal, siendo el máximo premio un iPhone 16 Pro Max, que lo dicho, si se gana no solamente vais a estar consiguiendo las criptomonedas, sino que haré un sorteo para todos los suscriptores que hayan participado en ese torneo. El vídeo habla sobre minería en la nube sin inversión y lo tenéis abajo en la descripción, donde pues vais a poder participar. Que lo dicho, aparte de ser un vídeo que os enseño minería en la nube sin inversión, aparte os van a dar criptomonedas totalmente gratis por participar, y luego como premio máximo incluso se sorteará un iPhone 16 Pro Max para todos los que hayáis participado. Dicho esto, no me enrollo más, ya sabéis que si os gustan un montón estos vídeos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y darle like al vídeo para que siga subiendo más vídeos sobre esto, ya que aparte de este vídeo también voy a subir vídeos sobre cómo crear criptomonedas con programación, que nos van a salir muy baratas, muy económicas, pero obviamente hay que saber algo de programación, pero yo lo haré lo más fácil para vosotros, para que solamente copiando y pegando unos códigos podáis conseguir vuestra criptomoneda totalmente personalizada. Y aparte también subiré otros vídeos más que van relacionados con el tema de creación de criptomonedas. Dicho esto, no me enrollo más y pasamos al PC, que os voy a enseñar a cómo vais a poder crear vuestra propia criptomoneda. Para ello vamos a usar una aplicación que yo ya he usado varias veces, he hecho varios proyectos con los cuales he creado varias criptomonedas, y de hecho ahora mismo estoy creando para una empresa su propia criptomoneda, ¿vale? Que lo he hecho con esta aplicación que se llama CoinTool, ¿vale? Es oficial de Binance, si no mal recuerdo, ¿vale? Es esta, la primera de aquí. Entraremos al primer link y como vemos aquí nos aparece toda la tabla, que puede parecer un lío, pero bueno, al fin y al cabo esto es simplemente información que nos da, ¿vale? Y es que aquí vamos a poder crear nuestra propia criptomoneda, ¿vale? Si bajamos un poquito, nada más donde hemos entrado al principio, aquí como veis pone Create Token, y es que aquí vamos a poder crear nuestra propia criptomoneda. Aparte también tenéis otras muchas cosas como Token Bat Sender, Market Maker, o sea, esto ya son funciones que se usan, que lo dicho, esto va encadenado a lo que es la creación de la criptomoneda, mucho más avanzado, pero en este vídeo simplemente os voy a demostrar cómo podéis crear vuestra propia criptomoneda funcional, ¿vale? Que luego se podría, pues lo dicho, publicar, añadirle liquidez y tal, ¿no? Dicho esto, lo dicho, yo voy a usar la más básica, que es la de BSC B20, le vamos a dar aquí y como vemos se nos abre esto, que es donde están todo lo que son los pasos para crear nuestra criptomoneda. Aquí, como vemos a la izquierda, tendremos todas las redes donde las podemos crear, que como veis son una burrada, ¿vale? O sea, literalmente podéis crearla en casi cualquiera que os imaginéis o que vosotros conozcáis al menos, ¿no? Las más clásicas, BSC, la de Binance, Ethereum, Solana y, bueno, unas nuevas que se han añadido hace poco, que es la de Ton, Tron y Sui. Muy conocidas también Ton y Tron, ya que Ton ha sido de las últimas gran meme coins
que se han usado la red para crearlas, en cada de estas redes la forma de crearlo es un poco diferente. Si por ejemplo nos vamos aquí a BSC, podemos ver que está aquí para poner el nombre, símbolo, lo típico de unos ajustes tal que os he comentado antes. Pero luego si me voy a Solana va a cambiar bastante, y es que aquí, como veis, más o menos sale la misma información, pero por ejemplo podemos añadir aquí una descripción que esto no aparece anteriormente, un logo que tampoco aparece anteriormente, o estas nuevas funciones que aparte os cobran un extra, que lo dicho tampoco están en la BSC, ¿vale? Con que lo dicho, si veo que un montón de gente me comenta, haz un vídeo explicando cómo crear esta criptomoneda, pero en la red de pues Solana o la que vosotros me pidáis, si veo que hay muchísimos comentarios de la misma red en la que coinciden, crearé otro vídeo donde pues muestre cómo crear una criptomoneda en la red que me pidáis, ¿vale? Por el momento lo más general suele ser la de BSC, así que vamos a crearla en la de Binance. Una vez estemos aquí, ¿vale? Aparecerán diferentes funciones. Aquí está lo de Create Token, que es la que nos interesa, pero aparte también está Create Token Presale, que es la preventa de los tokens, ¿vale? Crear un token locker, o sea, crear un bloqueo de los tokens, es básicamente por seguridad. Cuando muchas empresas dicen de que se han bloqueado mitad de los tokens redistribuidos, pues para esto sirve. Esto lo que da es confianza al mercado de que no se van a vender o no van a de repente aparecer en la distribución, por lo cual no va a bajar el precio. Da mucha seguridad, ya que si está en una billetera cualquiera, a pesar de que digan que están bloqueados, pues da esa incertidumbre. Esto lo que quita es esa incertidumbre, ¿no? Y luego está lo de Create NFT y Create Airdrop, pero bueno, esto no nos interesan, son funciones extras. Ya sabéis que si cualquier cosa queréis que os explique en otro vídeo, dejadme en los comentarios y haré un vídeo sobre lo que me hayáis pedido. Pero bueno, lo que nos interesa, yo por ejemplo voy a crear como mi propia criptomoneda del canal. Obviamente no la voy a crear porque esto luego cuesta un dinero que pues ahora mismo más que nada ni lo quiero invertir, ni tendría tiempo como para ocuparme de la criptomoneda, ¿no? Pero lo dicho, si veo que muchísima gente también pide que cree mi propia criptomoneda, pues algún día tal vez me animo, que ya grabé un vídeo sobre esto en el que ya hubo gente que me lo pidió, pero sinceramente como no he tenido mucho tiempo libre para poder ocuparme de esta criptomoneda, al fin y al cabo pues no la creé. Pero de hecho, si veo que un montón de gente quiere que cree una propia criptomoneda del canal, obviamente con un mínimo proyecto detrás de la criptomoneda, pues dejadme en los comentarios y le daré una vuelta. Pero lo dicho, aquí vamos a poner nuestro nombre del token, ¿vale? Yo por ejemplo quiero que se llame Alfredo Martínez el token, ¿vale? Es el nombre del canal. Aquí lo dicho, no es el símbolo con que se puede poner un nombre largo. Luego en el símbolo voy a poner AM, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, aquí pondría Bitcoin y aquí pondría BTC, ¿vale? Que es el símbolo, son las abreviaciones que se crean. Luego aquí Initial Supply, ¿vale? El supply inicial, la cantidad de tokens que queremos que tengan al inicio. Pone inicio porque esto luego se puede o aumentar o disminuir con las siguientes cosas que os voy a demostrar, ¿vale? En este, por ejemplo, voy a poner que sean simplemente 1.000.000 de tokens, ¿vale? Luego aquí los símbolos pueden ser los que queramos. Puedo poner como 1, como 99, 1.000.000 infinito, ¿vale? Lo dicho, lo más clásico, el 18 es el que a mí me suele gustar bastante, suele ser 18, 10, 9, más o menos por ahí, con que podéis poner el que vosotros queráis, no tiene mucha importancia. Luego lo de Advanced Settings es básicamente para poner la cartera del creador o del owner, el propietario de la criptomoneda. Esto lo podemos poner como o no, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero que mi cartera sea oficialmente la que contiene esta criptomoneda, pues se podría poner aquí la cartera, ¿vale? Automáticamente se me ajustaría si tuviese aquí la wallet conectada, ¿vale? Con que no habría mucho problema. Aquí cogéis vuestra dirección y la ponéis en caso de que no queráis poner la cartera con la cual está vinculada ahora mismo la aplicación. Yo lo he dicho, no se me pone ninguna porque no tengo ninguna wallet conectada. En caso que la tuviese, se me pondría automáticamente, y en caso que no la quisiese, la podría quitar y poner otra dirección, ¿vale? Y luego aquí donde pone Other Config, otras configuraciones, ¿vale? Podéis ver que está lo de Can Board, Can Min, Can Pause, Blacklist, Deflation y Super Deflation, ¿vale? Esto básicamente voy a ir uno por uno. Lo de Can Bar es la posibilidad que tenéis de quemar tokens. Esto básicamente nos da la posibilidad, la habilidad de quemar tokens nuestro, lo que haría que bajase el precio, ya que menos cantidad de tokens en circulación con el mismo market cap haría que el precio subiese, ¿vale? Una opción que, bueno, yo la suelo tener en muchas criptomonedas que he creado. Luego, Can Mint es la posibilidad de crear más tokens. Aquí, como veis, lo pone aquí, Minting specifies the deposit wherever more tokens can be created to increase the initial supply. Es decir, que se pueden aumentar la cantidad de supply inicial. Por eso aquí ponía inicial. Esto lo he dicho, no lo suelo recomendar, ya que esto lo que haría sería todo lo contrario, sería como un arma para que hacer que el precio baje, lo cual a los inversores no les suele interesar.
Esto yo no lo suelo poner. Can pause es la posibilidad de pausar el token, la circulación de este mismo, en caso de que, pues aquí lo pone software vulnerability, o sea que haya o algún malicioso ataque que vaya a joder la criptomoneda con que la podéis pausar y entonces nadie ni podría comprar ni vender criptomonedas, para que nadie se pueda o aprovechar o sea víctima de un ataque en la criptomoneda. Esto lo he dicho, nunca lo he visto, nunca me ha pasado todavía, pero yo lo suelo poner en caso de que algún día pase para poder tener algo con lo cual, oye, decir, párate, solucionamos el problema y luego lo volvemos a poner en marcha. Luego blacklist es por si nosotros queremos poner alguna billetera que no esté habilitada para poder comprar nuestra criptomoneda. En este caso no tengo ninguna billetera que yo quiera bloquear, que no tenga la posibilidad de comprar mi cripto, con que no lo pondría. Luego deflation y super deflation, ¿vale? Son cosas que no se pueden tener las dos a la vez, como veis. Aquí si quito una, o sea, si pongo una, se quita la otra. Empezamos por la de deflation, ¿vale? Y es que aquí, como veis, pone transaction tax, ¿vale? Los impuestos por transacción. Aquí podéis poner, por ejemplo, un 5% de impuestos de transacción y estos son donde se recibirían estos impuestos, ¿vale? Podréis crear una billetera DES, es decir, una billetera en la que es donde van los tokens que se queman, ¿vale? Que suele ser una que empieza por 0x000 y acaba en dead, ¿vale? Que son los tokens quemados, tokens que ya nunca van a volver a circular. O también podéis poner una billetera como es la vuestra, donde pues recibiréis esos impuestos, ya dependiendo la idea y lo que queréis hacer. Luego aparte también aquí está la posibilidad de quemarlos en caso de que queréis parte recibirlos y otra en quemarlos, ¿vale? Yo por ejemplo, si quiero que un 5% vayan aquí y un 1% se quemen, pues los dejaría así. Y luego aparte tenemos tres opciones más que, ojo, una solo va por libre, una es independiente. Una, si por ejemplo desde aquí se me activa solamente la de Holder Reward Fee, ¿vale? Pero si yo activo esta, la de Buyback Tax, vais a ver que se me activan automáticamente dos, ¿vale? La de Buyback Tax y la de Holder Reward Fee, ¿vale? Y luego, si yo por ejemplo le quito la de Buyback Tax, se me podría mantener igual esta porque es independiente. Y si yo activo la Automatic LP, se me activarían la de Holder Reward Fee también, ¿vale? Es decir, que hay dos que no son totalmente independientes. Voy a ir una por una por explicarlo, ¿vale? Y es que si yo activo la de Buyback Tax, como vemos, se nos da la opción de, que hemos visto antes, de que solamente al comprar se cobre este impuesto, ¿vale? Solamente al comprar, que solo estaríamos cobrando una vez el impuesto que hemos puesto aquí. El de antes era un impuesto que se cobra al comprar y al vender, pero en este caso es solamente al comprar, ¿vale? Por si queréis especificarlo, que solamente este impuesto esté al comprar y no al vender, lo cual yo lo veo algo raro porque es como que te impide comprarlo, pero luego venderlo es fácil, entonces no tiene sentido. La cosa es que al comprarlo sea fácil y al venderlo un poco difícil, o esa es mi lógica, ¿no? Pero bueno, ahí ya lo decide cada persona, ¿no? Y luego está el Holder Reward Fee, ¿vale? Que son recompensas por holdear la criptomoneda. Y es que eso es muy interesante, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo un 5%, significa que al comprar la criptomoneda, un 5% de los impuestos de esa transacción se van a coger, ¿vale? Y se van a redistribuir por todos los holders, por la gente que tenga esta criptomoneda, por lo cual está muy bien, ya que eso incentiva a que la gente que holdea la criptomoneda pues reciba esa compensación por solamente tenerla, lo cual hoy está muy bien. Aparte, luego está lo de LP Swap, ¿vale? Que es la liquidez, ¿vale? Y es que nosotros podemos poner en cada movimiento, transacción, hay un impuesto que vaya directamente a la liquidez, lo cual eso ayuda al mercado, ya que, oye, que una moneda tenga liquidez es positivo. Esto se puede poner la de Uniswap, como veis, hay un montón, ¿vale? La de Uniswap suele ser la de Ethereum. En caso que lo fuéramos a crear en la de BSC, yo recomendaría la de PancakeSwap, ¿vale? No la de testnet, esta no os equivoquéis, pero lo pondré aquí en la de PancakeSwap V2, ¿vale? Así que, por lo dicho, aquí también encima nos pondrían lo que sería con un ejemplo de transacción aparte y por si alguien no lo ha entendido y no lo explica más fácilmente como de tú a tú lo que has configurado aquí en la defracción, ¿vale? Y nosotros quisiésemos Automatic LP, se nos abriría esto y se nos pondría lo de Holder Reward Fee, lo mismo que hemos visto antes, con la liquidez automática y configurable, es decir, que nosotros podemos poner que, por ejemplo, un 50% de la transacción vaya directamente a la liquidez. Y luego por último está la super deflection, que es básicamente como un avance de la defracción, ¿vale? Simplemente hay más configuraciones. Aquí por ejemplo podemos ver, aquí es el resumen, donde nos dice el porcentaje de impuestos en la compra y en la venta, que encima se pueden pues desnivelar, poner más personalizado y tal, ¿no? Aquí como veis están los dividendos, que también podemos crear dividendos
para los holders, que eso está muy bien, ¿vale? Aquí como si lo activamos, podríamos poner la dirección de los dividendos del token, ¿vale? La cantidad mínima para que se creen los dividendos y el marketing wallet, que es la cartera del marketing. Esto ahora lo veremos porque esto está relacionado con lo de aquí abajo, ¿vale? Aquí podemos ver que si queremos, por ejemplo, poner que haya un impuesto del 1% de la transacción solamente al comprar para los dividendos, irá a esta wallet ese 1%, ¿no? Y luego podemos ponerlo diferente en la SEL, ¿vale? Podemos ponerlo como 0% o podemos ponerlo como 5% o lo que queramos, ¿vale? Lo podemos configurar ya sea compra o venta de forma diferente. Luego aparte está el marketing tax buy, ¿vale? Que es básicamente como un impuesto para el marketing de la propia criptomoneda, ¿vale? Que esto de hecho también lo se puede configurar, se puede poner como a 0,99, como queráis. Luego la dead bar, ¿vale? Que es básicamente los tokens que se queman por cada compra, el porcentaje. Y la liquidity tax buy, que es lo dicho, lo mismo que antes. La pool de liquidez que vaya directamente a la pool de liquidez, un porcentaje de la transacción de solo compra. Y luego lo mismo se puede configurar para la venta, ¿vale? De forma que al fin y al cabo, pues lo dicho, nos pueda dar un porcentaje diferente en la compra o a la venta, ya sea más fácil para comprarlo y luego más difícil para venderlo, o al revés, o como queráis. Allá depende para vosotros. Y aquí abajo igualmente se configura a qué pool queréis que vaya dirigido, ¿vale? Lo he dicho, podéis poner en cualquiera, pero lo lógico es ponerlo en la de PancakeSwap, que es la de BSC. Y luego por último tendríamos el mensaje social. Y es que esto, ¿vale? Tenía un mensaje que aparecería en el código de la propia criptomoneda. Esto ya para gente más avanzada que va a la BSC Scan y analiza el contrato. Y es que aquí en las primeras líneas aparecerían lo que es nuestro mensaje, ¿vale? Aquí pues pondría lo de gracias por comprar mi criptomoneda, ¿no? Y como vemos está al inicio del contrato, que es básicamente para que la gente lo lea, ya queráis dar una imagen, hablar sobre vuestra criptomoneda, publicitaros o lo que sea. Una vez hecho todo esto, ya tendríamos nuestra criptomoneda 100% configurada y solo quedaría crear token, ¿vale? Que esto lo he hecho. Aquí tendríamos que conectar nuestra billetera. Yo en este caso no la tengo conectada porque no voy a comprar la criptomoneda. Pero una vez le demos a Create Token, sería como cualquier operación que hagamos en la wallet que tengamos, ya sea por lo dicho MetaMask, OKX, OnKey, Bitget, Binance Web3, Rabi. Sería como cualquier operación de compra-venta normal de criptomonedas, pero en este caso para crear un contrato. Una vez hayamos creado nuestra criptomoneda, ¿vale? Se nos añadirán todos los tokens en nuestra wallet que hayamos tenido, ¿vale? En mi caso sería la de MetaMask. Automáticamente tendremos este millón de tokens configurados y totalmente funcional en nuestra wallet de MetaMask. Si nos aparecen, tener en cuenta que tenéis que añadir la dirección de vuestro token, que os aparecerá aquí una pestañita entera donde aparecerá la dirección de vuestro token y el link directo a la BSC Scan, ¿vale? Para que vosotros mismos lo podáis analizar. Y si os preguntáis, vale, pero ahora ¿dónde añado el logo? ¿Dónde pongo las redes sociales y tal? Se pueden hacer de dos formas, desde la BSC Scan, que es la forma más barata, por así decirlo, y luego hay una forma que es más cara, pero que es más fácil, que es la de Client Token View. Aquí le damos, nos aparecerá esto, aquí añadiremos la token address, que es la dirección del token, y aquí podremos añadirle el logo, la descripción y muchísimas otras cosas. Que lo he dicho, esto se puede hacer de forma mucho más barata desde la BSC Scan, lo único que nos pueden dar fallos y es un poco más complicado, pero si veo que mucha gente me lo pregunta de cómo se hace desde la BSC Scan, dejadme en los comentarios y os enseñaré a cómo hacerlo. Esto más o menos nos suelen costar unos $50 o algo así el hacerlo desde aquí, aparte que a veces puede dar error incluso. Y luego para administrar nuestro token simplemente vamos aquí a Admin Panel, ¿vale? Luego de Coin Tool y aquí como podemos poner Enter Token Address, que sería lo mismo, la dirección del token, y podríamos administrar nuestro token ya sea para las funciones que hemos añadido anteriormente. Dicho esto, ya tendréis creado vuestro token totalmente funcional. Como no, ya podréis hacer con él lo que queráis, ya sea añadirlo en alguna pool, ponerlo al mercado, ponerlo en movimiento. Si queréis saber cómo se le añade liquidez, cómo se crea una pool de liquidez a vuestra criptomoneda para que la gente pueda comprarla y venderla y hacer trading con ella, tenéis un vídeo completo en mi canal donde enseño a cómo crear esta liquidez, esta pool de liquidez para vuestra criptomoneda, para lo dicho, hacerla pública en el mercado de compra-venta. Aparte, lo dicho, iré subiendo los vídeos que me hayáis pedido por aquí por los comentarios. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que no podéis dejar ahí. Y si veo que alguno me pide algún vídeo sobre algo en específico y que veo que mucha gente lo ha replicado, pues obviamente subiré ese vídeo aquí al canal. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Ya sabéis que si es así, se hace un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que me apoyáis muchísimo. Os recuerdo que tenéis un sorteo y un torneo en el cual podéis estar ganando criptomonedas totalmente gratis, todo el mundo. Aparte que si ganamos el torneo, obviamente sortearé un iPhone 16 Pro Max para todos vosotros. Poco más, espero que os haya servido el vídeo un montón y nos vemos en el próximo. Chao.